Vamos a hacer hoy día una lectura donde vamos a tomar el 4 de espadas como significante. ¿Qué es un significante? Es una carta que nos va a servir como guía para su significado intrínseco empezar a analizar otras aristas de esta lectura. Entonces, ¿qué es lo que simboliza el 4 de espadas? Tiene que ver con nuestro sistema de creencias, que a la larga se llega a transformar en una zona de confort mental que nos da la ilusión de seguridad, pero nos impide muchas veces generar nuevos aprendizajes. Este sistema de creencias, por lo general, se forma en la primera infancia, tiene mucho que ver con nuestro sistema familiar, hay algunas creencias o formas de ver la vida que son heredadas, es como que nos hubieran programado de una determinada manera e interpretamos la realidad desde ese enfoque. Ahora, cuando esta forma de ver la vida empieza a ser restrictiva, empieza a ser limitante, empieza a traer conflictos a nuestra vida, es tiempo de generar un cambio. Así que lo que vamos a hacer acá es ver cómo afecta el 4 de espadas, por ejemplo. Voy a ir sacando cartas del costado. Cómo me afecta a nivel, por ejemplo, espiritual, creativo. Vamos a poner acá una carta para ver cómo me afecta a nivel mental, de aprendizaje, toma de conciencia, relaciones sociales. Abajo vamos a poner una carta que nos muestre cómo me afecta a nivel físico, material, economía, cierto, prosperidad. Y acá vamos a ver cómo me afecta a nivel emocional, los vínculos, la familia. Tenemos, entonces, es como una lectura elemental, solo que nosotros vamos a poner el quinto elemento antes de construir la lectura, porque desde aquí vamos a construir la lectura. ¿Qué es lo que nos muestra a nivel creativo? Acuérdate que las cartas se giran hacia el lado. En esta ocasión salió volando. Pero claro, el 4 de espadas, que es el significante, me está mostrando que hay una forma en mí donde yo tengo mucha energía, tengo muchas ideas creativas, tengo muchas como impulsos, mucha fuerza, muchas ganas. Pero pareciera ser que la creencia que predomina es esto de que no voy a llegar a ninguna parte. Ya, eso no es algo que yo piense de forma consciente, fíjense. Esta programación puede ser algo a nivel inconsciente. O sea, tal vez yo digo, no, sí, lo estoy haciendo bien, pero esta dispersión en la práctica tiene que ver con mi sistema de creencias, tiene que ver con hacer muchas cosas, muchos esfuerzos, disparar en muchas direcciones y finalmente no avanzar en función de una meta clara. ¿Ya? Porque mi mente cree, está claramente programada. Ahora, seamos claros, yo por ejemplo soy una persona con déficit atencional, así que esta es algo común para mí. Es habitual que mi mente, precisamente por la forma en que mi cerebro computa, tenga esta dispersión o este gasto de energía o esta dificultad para concentrarme. Pero no significa que no lo pueda trabajar. ¿Ya? O sea, no es como un condicionamiento biológico con el que tengo que aprender a vivir, sino que tengo que revisar igualmente estas creencias para poder hacer esto, que es, a esta altura ya no sé cómo venía la carta porque salió volando, pero ¿qué es esto? Lo que yo tengo que lograr es que mi mente se abra a la posibilidad de focalizar mi energía en una meta, focalizar todos mis esfuerzos, como unificarlos en una dirección para poder avanzar, para que mi creatividad realmente me permita proyectarme hacia adelante y no me disperse. Ahora vamos a tratar de hacerlo un poco mejor. Tenemos esta carta, la voy a girar hacia el lado. Claro, mira, acá siento yo que es donde hay quizás más ruptura respecto a mi sistema de creencia y de esta programación mental, es a nivel mental. Porque la torre dice que yo he venido sistemáticamente rompiendo creencias, rompiendo patrones, rompiendo visiones cerradas, porque mi mente sí es mucho más activa, mucho más dominante en la construcción de mí misma, y que ya no me siento tan atrapada por un sistema de creencias o por un sistema de valores, porque yo he ido de alguna manera como botando esos límites, esas paredes, permitiendo que entre la luz, ¿ya? Ahora, esta creencia también puede ser, y eso lo reconozco porque en mi vida yo he vivido hartos eventos catastróficos, de los que no les voy a hablar ahora, pero que hay como un historial, es que a veces yo tiendo a pensar que para romper con algo tiene que ser como bien espectacular. Entonces quizás esa creencia podría trabajarla, los cambios no tienen por qué ser tan brutales o tan devastadores como han sido hasta ahora en mi vida, sino que puedo quizás abrirme esos aprendizajes de una manera más amable, más paulatina, no tan brusca o tan, como decía,
devastadora, porque igual queda esta sensación como de destrucción. Entonces, por mucha claridad que nos pueda traer la torre, igual quedamos un poco en el suelo después de estos eventos. Vamos a ver a nivel material cómo me restringe. Y las cartas dicen que hay temas en relación a la comunicación y a cómo me vinculo con otras personas y también a mis propios aprendizajes, que, claro, me encierro un poco en lo que conozco, en esta programación de la que les vengo hablando, y se me dificulta como ver más allá o comunicar o entrar en diálogo con otras personas, con otras realidades, porque mi mente se cierra aquí, a lo que conoce. Entonces es importante, dicen las cartas en este momento, generar algunos aprendizajes para ir avanzando, para salir de ese lugar de confort, que al final es todo menos confortable, y poder ir al 10 de espadas, que en el fondo sería como cierro este ciclo, aprendí lo que tenía que aprender y me permito entrar en una fase más receptiva, más fluida, más profunda. Pero acá no, acá es como una sensación como que no logro quizás terminar de explicar lo que soy, lo que pienso. Es como si ese encuentro con el otro estuviera de alguna manera interferido. Entonces, claro, uno dice, a ver, a nivel material esto claramente nos afecta, porque afecta a nuestros intercambios, afecta a nuestras relaciones, los intercambios que pueden ser económicos, laborales, ¿cierto? Vamos a ver acá el 4 de espadas. Esto me duele un poco, porque efectivamente yo veo las relaciones, me cuesta, hasta ahora históricamente me ha costado ver las relaciones de una manera más grande. Las veo literalmente como se ven aquí, como algo chiquitito, como cuando uno dibuja una casita, cuando estás en el colegio y te hacen dibujar una casita así como que tú pones 2 rayas y un techo y eso es una casa. A mí se me ha dificultado a lo largo de la vida, producto de este sistema de creencias heredado y de mi propia experiencia vital, ver los vínculos de una manera más grande, más expansiva, más como, por ejemplo, como podría ser un 6 de oros, un 8 de oros, un 10 de oro, que es un sentido mucho más como más aterrizado, con más arraigo, con más entrega, con más presencia, con más inclusión. El 3 de oro es como que yo construyo lo que puedo con lo que tengo, y esa es la forma también en que construyo mi familia, ¿no? Mi familia, yo siempre digo que es como chiquitita, porque tengo una mamá, tengo una hija y tengo 4 perros, o sea, como que tengo más perros que familia en el fondo, aunque mis perros son mi familia, pero como que es también por este sistema de creencias heredados. Les dejo como tip también, porque voy a seguir analizando esta lectura. Acuérdense que el sistema de creencias, desde la perspectiva de la metagenealogía, que es una disciplina que aplica el saber ancestral al tarot, tiene que ver con nuestros bisabuelos. Entonces puede que muchas de esas creencias limitantes, por ejemplo, para poder conectar con tus propias creencias tienes que romper con todo. Esa creencia tan drástica quizás viene de algún bisabuelo, porque tenemos 8 bisabuelos, o sea, 4 por el linaje femenino, por el materno, y otros 4 por el linaje paterno. Puede que esa creencia esté arraigada en mí, casi que a nivel de ADN, porque esto funciona en mi campo mental, ¿no? Como que viene esa información codificada, así como viene información codificada a nivel del ADN físico, también encontramos fractales de memoria en el campo mental. Por ejemplo, acá, esta sensación de que hay ciclos que están inconclusos, conversaciones, acuerdos que no se logran, una falta de entendimiento, eso también puede ser algo heredado. Puede ser algo heredado y que yo lo tomo y lo repito en automático porque hasta ahora no lo había cuestionado o no lo había analizado. Para lo que nos sirve esta lectura es precisamente para identificar nuestras creencias limitantes. Creo que esto está lejos siendo lo que más me complica, porque es como, ¿por qué me cuesta tanto pensar las relaciones en grande, no? ¿Por qué me cuesta tanto ver más allá de este como triangulito que se construye con el 3 de oro y que además está invertido? Entonces es como que las relaciones duran un ratito y no sobreviven como a otros asuntos, como que cuando enfrentamos las relaciones a temas de convivencia, de plata, de crecimiento, como que mis relaciones no sobrevivieran, pero eso también es parte de una creencia limitante, y efectivamente yo he vivido mis relaciones así, incluso cuando he tenido la opción como de que crezcan y haya un compromiso mayor, yo misma me he saboteado, me he retirado y he dicho, no, gracias, estoy bien así, como, esto es como un trabajo part-time, como que no te pagan lo suficiente, pero tampoco yo estoy dispuesta a dar más. Tiene que ver mucho con eso, como con mis creencias. Esta carta de arriba la entiendo
porque acuérdense que originalmente estaba invertida, entonces la entiendo mucho desde el déficit atencional, la dispersión, mi cerebro funciona distinto. Vamos a empezar a hacer algunas preguntas desde esta misma estructura y vamos a plantear, voy a recoger el mazo porque se me hace muy difícil sacar las cartas. Este es un mazo que está relativamente nuevo, entonces se me hace muy difícil tomar las cartas porque se me pegan. Y tenemos entonces, ¿de qué forma yo podría trabajar mis creencias limitantes para enfocar mejor mi energía, mi atención y mis esfuerzos en una meta creativa? Vamos a poner la carta encima y las cartas dicen, dándome cuenta precisamente de estas creencias. La toma de conciencia que nos trae el 3 de espadas es preciosa, ya, porque el 3 de espadas es una carta que dice, lo veo y me duele. Ahora, no me identifico con el dolor, no me identifico con la víctima, no doy por hecho que las cosas tienen que hacer así, sino que simplemente me doy cuenta que hay una herida, hay una creencia que me lastima, que me limita, tengo que verla, reconocerla, como lo estamos haciendo en este momento, y ese dolor me permite tomar conciencia. Es como, ay, me duele tanto que soy capaz de ver que llevo mucho tiempo gastando tiempo y energía sin saber realmente a dónde voy. Porque el tema del 8 de bastos invertido es que, claro, están las ganas, está el impulso vital, está la creatividad, está todo, pero es como que a mitad de camino te dije, ¿y a dónde vamos? Y es como, no sé, yo pensé que tú sabías, así como que vamos solo avanzando, sin siquiera como revisar cuál es la meta, ¿ok? Entonces es importante darse cuenta que quizás llevo mucho tiempo haciendo cosas de todo tipo. Yo soy una persona muy, muy creativa, con muchos recursos, con mucho estudio, con mucha formación, pero claro, al final del día es como que hago esto o esto otro y al final no tengo claro hacia dónde estoy avanzando porque se me va energía en una cosa, luego empiezo otra y eso me dispersa. Entonces, podría preguntar también, algo que me interesa es hacia dónde me serviría enfocar esa energía creativa. Y las cartas dicen que tengo un patrón que me tiene un poco atrapada, ya que es esta rueda de la fortuna invertida, ¿cierto? Me tiene un poco atrapada, ¿por qué? Porque es un patrón que es como que las cartas dijeran, estás dando vueltas en círculo. Y de nuevo te pillas en la misma situación que has estado, no sé, 5 años atrás, 10 años atrás, 15 años atrás, estás dando vueltas en círculo. Entonces, ¿cuál es ese patrón? Lo vamos a revisar acá, que tiene que ver con el compromiso y la falta de compromiso. Es como, ya todo lo que estás haciendo tiene que ver con un compromiso mayor, que podría ser la familia, podría ser un compromiso de vida, por ejemplo, mi compromiso es con la enseñanza, o con el aprendizaje, o con la sanación, o con el tarot, por ejemplo, que siempre ha sido un gran motor en mi vida. Y tengo que definir cuál es mi compromiso, para poner ahí, es como, no es lo mismo, no sé, pues cocinar un plato de pasta que cocinar una paella. Entonces, las acciones, el tiempo, los tiempos, los ingredientes son distintos en ambos casos. Si yo defino hacia dónde quiero ir, ya quiero llegar acá, ¿no? Como a esta plenitud, a esta integración, a este nivel de compromiso profundo, que dijimos acá que está complejo porque me cuesta verme en este lugar. Me veo en el 3 de oros invertido, que es muy distinto a un 10 de copas. Pero acá está la clave, como el compromiso. Y en este momento estoy justamente cuestionándome mis compromisos. ¿A qué quiero hacer el resto de mi vida? ¿A qué estoy dispuesta a dedicarle mi tiempo, mi energía? ¿Qué me hace tanto sentido como para comprometerme, no sé, de aquí a 20 años, que es un plazo que a mí me parece impensable? Y ahí es donde surgen las creencias limitantes. No, pero ¿cómo voy a pensar tan allá? ¿Pero para qué? Y en el camino voy moviéndome y voy haciendo, pero al final no tengo claro hacia dónde estoy avanzando. Vamos a ver un poco qué es lo que la torre me quiere plantear aquí. Siento que la torre es una carta tan hermosa, tan iluminadora, tan liberadora también, ¿no? Y las cartas dicen que tiene que ver con quizás encontrar una expresión que conecte la mente con la emoción. Como que eso es lo más rupturista de esta posición, ¿no? Que de alguna manera no sientan miedo de que mi mente y mis emociones, esta sensibilidad se pueda expresar también de una forma, puede ser escrita, hablada, una forma creativa, artística, porque en ese sentido me he limitado mucho. Quizás no me he permitido conectar tanto con el caballero de copas por miedo también a esto, a que puede pasar algo malo, ¿no? Es como una sensación muy, muy subterránea. Porque claro, si lo pienso racionalmente, digo, bueno, ¿qué podría pasar si conecto con mi sensibilidad? No, nada. Pero mi inconsciente dice otra cosa. Entonces vamos a ver de dónde viene ese miedo
Y es un miedo que fíjense que cada vez se está disipando más. Ya la torre y el as de espadas tienen una similitud, que este como corte, esta lucidez, esta como rayo de luz que abre paso y muestra otra realidad. Y claro, cada vez me estoy permitiendo más y estoy entendiendo más que conectar con la emoción, con la sensibilidad y con la fluidez, con las emociones, no me va a poner en peligro. Quizás en otras generaciones, en alguna historia familiar, a alguien le pasó, ¿no? Que me enamoré y sufrí y lo pasé pésimo, o conecté con una búsqueda artística y lo pasé pésimo, pero no tiene por qué ser mi realidad. Lo que yo puedo hacer es generar un aprendizaje respecto de ese pasado y tomar esa sabiduría y aplicarla a mi propio camino, ¿no? Porque si no estaríamos simplemente repitiendo la historia. ¿Cómo podríamos hacer o cómo tengo que abrir, enfocar mi mente para que acá estos temas de comunicación y de cómo lograr acuerdos, cuajar un poco? Entonces las cartas dicen que tiene que ver con el mundo. Encuentro precioso esto, ¿no? Como que el entendimiento tiene que ver un poco con qué es lo que yo quiero entregar al mundo. Porque, claro, hay cosas que quedan como en una conversación casi que privada o con los amigos o muy terapeuta-paciente, por ejemplo, pero que no se logra plasmar afuera. Es como que hay un montón de contenidos que yo podría compartir y entregar y los dejo ahí y acá el tarot me dice, el mundo también quiere eso, también lo necesita, también podría ser un aporte, ¿ya? Y ahí el tema es que tengo que aprender a generar otras formas de hacer las cosas. Usar mi inteligencia, usar la diplomacia, usar las relaciones sociales, usar quizás algún tipo de, ¿cómo se dice? Como algún tipo de... Es como planificación, ser un poco más estratégica, mejorar de alguna manera quizás la forma en que me vinculo con, no sé, pues con mis colegas o con ciertos ámbitos del saber, que eso me va a permitir ir encontrando mi voz, ir argumentando también esto es lo que yo creo, esto es lo que yo quiero dar, pero no que se limite solo al intercambio persona a persona, que eso es súper valioso, pero que queda ahí, sino que eso también sea como parte del mundo. Es como esto también es algo que yo vine a aportar al mundo, es parte de mi propósito, que es compartir el saber o comunicar algún tipo de saber. Esta es la parte de la lectura que más me complica, porque siento que está el 3 de oros, que es como, puta, pero ¿por qué veo las relaciones de una forma tan como limitada, no? Y es porque mi historia familiar está plagada de historias así, pues como que quedaron inconclusas, no hubo más trascendencia. Y las cartas dicen que, claro, hasta ahora lo he vivido también desde un lugar muy instintivo, ¿no? Como que nunca me he preguntado para qué quiero una relación en serio, quiero una relación para proyectarme, una relación con un sentido de trascendencia, sino que ha sido, me gusta esta persona, lo voy a vivir, me dejó de gustar, ahora sigo con mi vida. Como que ha sido un tema también de no poder darles la trascendencia o la dignidad que realmente corresponde a los vínculos. Entonces veamos cómo podría yo de alguna forma conectar. Entonces es como un desafío, ¿no? Es un desafío creativo para mí poder avanzar en esa dirección, poder entender que hay mucho más que descubrir, que las relaciones también me pueden hacer crecer, que también pueden desafiar mi identidad, que también me pueden plantear nuevas búsquedas o nuevas como indagaciones, porque el 5 de bastos es una carta que a mí me motiva mucho. Y bueno, vamos a dejar esta carta, o sea, esta lectura hasta acá porque siento que hay harta información para trabajar, la voy a ir retomando en base a las esquinas, ¿cierto? Pero lo básico es esto, que podamos entender el 4 de espadas como un significante, ¿no? O sea, lo tomamos, lo ponemos al centro y empezamos a revisar nuestras creencias limitantes, los patrones de pensamiento restrictivo, la zona de confort mental y cómo limita los distintos aspectos de nuestra vida.